Kıvılcım regresa a la casa de su madre. Doğa y Sevilay están en casa. Todos expresan su tristeza a Kıvılcım. Kıvılcım responde, esto tenía que pasar. Necesito algo de tiempo para despejar mi mente. No estoy pensando en trabajar en este momento. Doğa le pregunta a Kıvılcım, ¿hablaste con Alev? Kıvılcım responde, sí, lo hice. Dijo que ahora mismo está de camino a Alemania. Doğa se sorprende. Kıvılcım continúa. Después de todo, volvió con Abdullah. Cuando no pudo contactarlo de nuevo, se molestó y se fue. En el hospital, Abdullah y Pembe están esperando en el pasillo con el padre y el hermano de Görkem. Resul Bey comenta, deberías estar agradecida de que tu hija retirara la denuncia, o tu hijo nunca habría salido de prisión. Pembe Hanım responde con dureza, no hay nada por lo que estar agradecida. Tu hija mintió. Resul replica, tú no lo viste con tus propios ojos. No hables con tanta seguridad. Pero Pembe responde de nuevo, mi hijo nunca haría algo así. Abdullah interviene pidiendo a todos que se calmen. En ese momento, Fatih sale de la habitación de Görkem. Pembe rápidamente le pregunta a su hijo si está bien. Fatih la tranquiliza diciéndole que está bien. Mientras tanto, el hermano de Görkem dice, le dije a Görkem que no retirara la denuncia. No debería haberlo hecho. Fatih debería haber podrido en la cárcel. Su comentario provoca a Fatih, quien se lanza hacia el hermano de Görkem con ira. Pero Abdullah interviene y lo detiene. Resul y su hijo se van del área, mientras que Abdullah y Fatih se sientan en las sillas. Fatih le pregunta a su padre, ¿hay alguna noticia de ese traidor que se supone que es mi tío? Su padre responde que no hay noticias. Fatih dice, voy a encontrarlo y hablar con él. Pero Abdullah interrumpe, tengo algunas ideas. Iré y hablaré con él yo mismo. Fatih y Pembe también quieren unirse a la conversación, pero Abdullah no les permite acompañarlo. Fatih y Pembe salen del hospital. Mientras tanto, Abdullah sale por otro pasillo, llama a Yusuf y le dice que no ha podido contactar a Alev, pidiéndole que revise su casa. También pregunta si Ömer ha llegado a la oficina. Yusuf responde, el señor Ömer no vino hoy. Abdullah responde, está en casa, voy a ver a Ömer, y termina la llamada. Por otro lado, Kıvılcım está sentada pensativa en casa. Doğa entra y le dice que Giray llamó y quiere verse con ella. Kıvılcım responde, claro, puedes ir, pero Doğa no quiere dejar a su madre en ese estado. Kıvılcım insiste, deberías volver a tu vida, y yo intentaré volver a la mía. Ömer está sentado solo en casa, pensando en las palabras de Kıvılcım. Te engañé anoche. Mientras tanto suena el timbre y Abdullah entra sin decir una palabra. Camina directamente hacia él y le reprende, diciendo, esperaría esto de cualquiera, pero no de ti. Has estado detrás de la esposa de mi hijo. Ömer lo niega, diciendo, eso no es cierto, y añade, todos están juzgando sin pruebas. Creen todo lo que escuchan, tratando de defenderse ante Abdullah. Hay un momento de silencio, y luego Abdullah le dice a Ömer, no tengo un hermano como tú. Empaca tus cosas y deja la empresa. Ömer se sorprende y responde, ¿a quién estás echando? Esa también es mi empresa. He trabajado día y noche por ella, levantándose frente a su hermano. Se enfrentan y la tensión aumenta. Ömer dice, adelante, golpéame, hermano. Estás acostumbrado a la oscuridad, así que adelante, golpéame, mostrando que no tiene miedo. Abdullah responde, consíguete un buen abogado, porque los abogados de la empresa no te defenderán, y se va de la casa. Nilay, Nursema y Pembe están sentadas en casa discutiendo la situación entre Ömer y Görkem. Nilay plantea la idea de hacerle una prueba de ADN al bebé. Aunque Nursema no está de acuerdo, la idea resuena en Pembe. Nilay continúa. Mustafa me hizo una prueba de ADN a mí y al bebé. Si no le hacemos una a Görkem, te juro que me voy a volver loca. Nursema interrumpe diciendo, dado que ambos son del lado del padre, su ADN podría parecer similar. Doğa está cenando fuera con Giray. Ella dice, no te imaginas lo feliz que estoy de estar libre de esa familia. Giray pregunta por el estado de Görkem y Doğa responde, como no he oído nada de nadie, supongo que está bien. No me estoy preocupando por eso. Doğa habla sobre cómo solía pensar que Ömer era la persona más decente y honesta de esa familia, pero resultó ser un traidor. Añade que ahora lo único en lo que puede pensar es en su madre. Abdullah se reúne con el abogado de la empresa en su casa. Le pregunta al abogado cómo pueden sacar a Ömer de la empresa. El abogado responde, se le puede despedir en base a sus derechos de acción en la empresa. Si los hijos están de tu lado,
la junta directiva puede reunirse y tomar una decisión para echar a Omer. Abdullah responde, él podría ir a juicio, continuando la frase del abogado. El abogado luego dice, en ese caso será bastante difícil despedir a Omer. Después de que el abogado se va, Yusuf llama a Abdullah e informa, la señora Alev se ha ido a Alemania. Abdullah se queda inmediatamente sorprendido e intenta llamar a Alev nuevamente, pero no puede contactarla. Durante la cena, Giray le dice a Doa, sé que está mal hacer esto mientras tu madre está en esta situación, pero no pude esperar más. Y de repente saca una caja de su bolsillo. La abre para revelar un anillo de diamantes y le pregunta, ¿te casarías conmigo? Doa se siente tanto sorprendida como feliz. Ella acepta la propuesta y Giray le pone el anillo en el dedo. En la siguiente escena, Abdullah entra en la sala donde todos están sentados. Les informa que el abogado se ha ido y dice que quiere hablar con los hijos. Hijos, quiero mucho a Alev. No quiero seguir con esta farsa. Continúa. Voy a tener un hijo pronto y no quiero quedarme en esta casa. Quiero estar con la mujer que amo. Pembe, al escuchar esto, se siente profundamente herida. Abdullah luego le dice, puedes pedir el divorcio si quieres, o puedes hacerme las cosas difíciles, pero mi decisión es definitiva y se va de la casa. Pembe llorando sube a su habitación. Ha pasado un mes y la fecha de parto de Alev se acerca. Yusuf entra en la habitación de Abdullah e informa que el último piso del hotel ha sido reservado exclusivamente para Alev y el bebé. Abdullah luego pregunta si Omer sigue viniendo a la empresa. Yusuf responde que Omer viene todos los días. Abdullah dice, contratamos a tanta gente por el bien de Omer, pero ahora es hora de hacer limpieza, y pide que Kayhan sea el primero en ser despedido de la empresa. Kayhan sube las escaleras y se encuentra con Haluk. Haluk le dice, ¿qué hora es, Kayhan? Ni siquiera deberías haber venido, como una advertencia. Kayhan explica que se retrasó porque estaba ayudando a personas necesitadas y dándoles dinero. Haluk luego dice, con la autoridad que Abdullah me dio, te despido, y Kayhan es despedido. Al principio, Kayhan piensa que es una broma, pero luego se da cuenta de la seriedad de la situación. Advierte a Haluk, Omer me contrató. Si me despides, iré a Omer y se lo contaré. Haluk, sin dudar, responde, puedes ir directamente a la oficina de Omer. Kayhan de repente abre la puerta y entra en la oficina de Omer. Omer está sentado con su hijo, Metehan, dentro. Kayhan dice de inmediato, parece que yo soy el culpable de todo. Haluk me despidió con la autoridad que Abdullah le dio. Omer y Metehan se sorprenden. Kayhan continúa, dile a Abdullah que arregle esta situación. Omer responde, ni siquiera puedo ir a la oficina de mi propio hermano para resolver mis problemas, así que ahora no hay nada que hacer. Kayhan luego pregunta, ¿entonces realmente me han despedido? Y sale de la habitación. Kıvılcım está en un avión rumbo a Alemania, pero se siente inquieta y nerviosa. Se agarra el pecho, sintiendo una abrumadora sensación de malestar. Mientras tanto, en la pantalla se muestran escenas de un parto difícil. Buket está afuera de la sala de parto, llorando y diciendo, ¿qué le voy a decir a Abdullah? Hablamos esta mañana, mientras sigue llorando. En el avión, la azafata nota la angustia de Kıvılcım y le ofrece agua. Mientras el avión aterriza en el aeropuerto de Berlín, el parto tiene lugar y los médicos levantan cuidadosamente al bebé en sus brazos. Giray se acerca a Doa y le dice que la condición de su padre es crítica y que los médicos han dicho que podrían no quedarle mucho tiempo. Él le dice, cariño, ¿crees que estaría bien si nos mudamos con mis padres por un tiempo? Si estos son sus últimos días, quiero estar con él y a su lado si algo sucede. Doa está de acuerdo con esto, entendiendo su deseo. Nilay, al notar que Görkem ha estado actuando de manera inusualmente tranquila, sospecha que hay algo detrás de esto. Cuando Görkem no está en casa, ella se cuela en su habitación para buscar cualquier medicamento que pueda estar usando. Justo cuando comienza a buscar, Görkem llega a casa. Sulkar intenta distraer a Görkem, pero no puede detenerlo. Cuando Görkem entra en su habitación, encuentra a Nilay allí. Nilay, no sabiendo qué decir, miente. Tenía dolor de cabeza y estaba buscando algunos analgésicos. Görkem la mira curiosamente al principio, luego sonríe y dice, «Cariño, si me hubieras pedido, te los habría dado, antes de entregarle algunos analgésicos». Luego actúa de manera muy amable y sale de la habitación. Sulkar entra y pregunta qué ha pasado. Nilay, aún sorprendida, responde, «¿No se enojó?
Me dio la pastilla y me dio un beso de despedida, mientras sigue procesando la situación. Tan pronto como Kıvılcım aterriza en Alemania, corre hacia el hospital. Ve a Buket llorando y entra en pánico, preguntando qué ha pasado. Cuando hablamos ayer, todo estaba bien. ¿Por qué la llevaron a dar a luz tan de repente? Le pregunta a Buket. Buket sigue llorando y lucha por hablar. Kıvılcım comprende la situación y pregunta, ¿el bebé? Alev. Buket niega con la cabeza para indicar que no es el bebé. En ese momento, Kıvılcım pierde el control, grita y llora. Sus piernas no la sostienen y cae al suelo. Luego ella y Buket se abrazan. En la siguiente escena, el personal del hospital lleva a Kıvılcım a la morgue y le muestra el cuerpo de Alev. Kıvılcım no puede controlarse y comienza a llorar nuevamente. Buket, sentada en el suelo en el pasillo, dice que necesita informar a Abdullah. El teléfono de Abdullah suena y él responde, esperando escuchar las buenas noticias del nacimiento. Buket responde, el bebé nació, y se queda en silencio. Abdullah, aliviado, dice, gracias a Dios, y luego pregunta por el estado de Alev. Buket, llorando, habla en voz baja. Señor Abdullah, dice, haciendo una pausa antes de añadir, perdimos a Alev. Al escuchar esto, Abdullah deja caer inmediatamente el teléfono sobre la mesa, en shock. Mira a Yusuf con los ojos llenos de ira. Luego de repente se desploma al suelo, cayendo junto con su silla. Ha sufrido un infarto. Yusuf sale corriendo de la habitación, gritando pidiendo ayuda. Mustafa, Fatih y Nursema corren al lado de su padre, rodeándolo.